Buenas noches, profesor. Buenas noches en general. Hoy voy a exponer la evaluación continua 2 del presente curso Circuito Aduanero. Eh, Hablar sobre los documentos de la nacionalización de la carga. Bueno, para nacionalizar una carga que viene del extranjero al ingreso a nuestro país, pues se requiere distintos tipos de documentos, ¿no? Entre los más importantes están la factura comercial, el packing list, la DAM, el documento de transporte, puede ser BL en caso de vía marítima, Airway Bill en caso de vía aérea y carta aporte en caso de vía terrestre. Existen más documentos como la guía de emisión, el certificado de origen, pero solo voy a mencionar estos cuatro ya que los considero los más importantes con respecto a la documentación, ¿no? Para el ingreso de una importación en nuestro país. Pasando con el primero, la factura comercial. La factura comercial es un documento que acredita la transacción comercial que se ha hecho entre un importador y un exportador, un comprador y un vendedor, ¿no? Esta factura pues deben incluir varios datos y información sobre datos del vendedor, del comprador, base social, detalles de productos, servicios que se está vendiendo, impuestos, descuentos, condiciones de pago, Incoterms, muy importante, información adicional, instrucciones del cliente. El siguiente documento es el packing list, la lista de empaque. Este documento tiene más una finalidad para casos logísticos eh, y bueno, debe contener lo siguiente: datos del exportador, importador, la empresa de transporte, la fecha de envío y el pedido, el origen y destino de la mercancía, dimensiones de cada bulto, el peso bruto, peso neto, cantidad de bultos, marcas y números de los bultos y los pictogramas, ¿no? Modos de embarque, eso y entre otros datos en general. Para el tercer documento voy a hablar sobre la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías. Este documento es muy importante porque es el que se queda para las aduanas para hacer la correcta validación, ¿no? Del ingreso de esas mercancías a nuestro territorio nacional, y debe contener los siguientes datos: datos generales de la mercancía, datos generales del régimen aduanero, de la factura comercial, la transacción, datos del documento de transporte, datos del contrato de seguro, datos de la liquidación de la deuda tributaria, importante eso, entre otros datos. Y el cuarto y el último documento que voy a mencionar es el documento de transporte. Para este caso voy a hablar sobre el Bill of Lading, ya que es el documento que le corresponde para transportes por vía marítima, y como es el más usado alrededor del mundo, pues he decidido hablar sobre él. El Bill of Lading debe contener los siguientes datos: datos del expedidor, del consignatario y el notificado. El notificado es la persona a quien se le avisa. Normalmente es el consignatario de la mercancía. Descripción de la mercancía, el puerto de carga y descarga, así como el tipo de factura, el estado de los bultos, ¿no? La descripción de la mercancía, la fecha y lugar de recepción de la mercancía y las condiciones del transporte. También si el flete es collect o prepay, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a los documentos. Como podrá ver en nuestra exposición, hemos elaborado la factura comercial, este, el packing list, la DAM, asimismo también el bill of lading, ¿no? De un producto que hemos decidido importar, que son los frascos de plástico, ¿no? 240 gramos, que van a ser utilizados, han sido importados y van a ser utilizados para la exportación, en este caso de alguna mermelada que vamos a preparar acá en nuestro país, pero necesitamos los envases y por eso lo hemos importado. Y el segundo punto son los procesos de la nacionalización de una importación para el consumo. Ok, como sabemos, la importación para el consumo cuenta con varios procesos y varias etapas. La primera es la numeración de la declaración. El importador o su agente de aduana
presenta la declaración de importación a través del portal de SUNAT. Esta numeración es fundamental para el seguimiento del despacho aduanero. 2. Asignación del canal de control. Una vez que ya está numerada nuestra declaración, se le asignará un canal de control. Puede ser verde, naranja o rojo. Verde es cuando el despacho es directo, libre de inspección, ¿no? Y el 80% de mercancías suele pasar por este canal. Naranja, que necesita una revisión documentaria, detallada, sin inspección física. Y rojo es cuando necesita una inspección física, incluyendo también la documentaria, ¿no? Pero más que nada la física. Este se suele dar cuando se tiene alguna alerta de alguna mercancía restringida que esté ingresando a nuestro país, entre otros. La tercera etapa es la transmisión de documentos. Esta etapa puede realizarse electrónicamente a través del sistema de la SUNAT, reduciendo así el tiempo de validación, ¿no?, de estos documentos. Entre estos documentos que tienen que ser transmitidos, pues son los que previamente ya expuse: la factura comercial, el documento de transporte, el certificado de origen, la lista de empaque, el packing list y el bill of lading, ¿no?, el documento de transporte. La cuarta etapa sería la revisión documentaria. En el caso de que no tuviéramos canal verde y nos toque el canal naranja, pues tendríamos que pasar por una revisión documentaria, que en realidad es lo ideal. Es el proceso mediante el cual la autoridad aduanera verifica la coherencia entre la declaración que ha sido presentada y la documentación proporcionada al importador, ¿no? Se revisan pues aspectos como la correcta clasificación arancelaria, el pago de tributos, el cumplimiento de permisos especiales sin revisión ni derecho, y para así poder evitar alguna multa o alguna retención de la mercancía. La quinta etapa vendría a ser el reconocimiento físico. Esta etapa no es recomendable, siempre se evita pues llegar a esta parte, pero en el caso de que nos toque canal rojo, pues el reconocimiento físico consiste en la inspección física de las mercancías por parte de la autoridad aduanera. Su objetivo es verificar que la información declarada coincida con la mercancía importada, asegurando la correcta clasificación arancelaria, cantidad, peso, ¿no?, y cumplimiento de las regulaciones específicas. Se realiza únicamente con la mercancía ha sido asignada al canal rojo, como le he mencionado. Y pues este paso permite que las mercancías prohibidas o restringidas pues ingresen a nuestro país sin la correcta documentación y los correctos permisos. La sexta etapa sería el pago de impuestos. Sería el pago de impuestos. El pago de impuestos, pues en este caso el importador debe cancelar los tributos aduaneros correspondientes, como el IGB, que es el impuesto general de las ventas, el ISC, el impuesto selectivo al consumo, ¿no?, el ad valorem, los derechos, algún IOT y los derechos arancelarios y otros gravámenes aplicables. El cálculo de los impuestos se basa en el valor CIF, costo seguro y flete, de la mercancía que se está importando. El pago oportuno de estos tributos es esencial para completar el proceso nacionalizado y evitar pues recargos o sanciones. Y por último, ya cuando se ha pasado todas estas etapas, se llega a la parte final y a la que todo importador está esperando con ansias, que es el retiro de las mercancías. Una vez aprobados los trámites aduaneros y pagados los impuestos que han sido adquiridos, el importador está autorizado para retirar las mercancías del almacén aduanero o depósito temporal, ¿no? En este paso incluye la presentación de la documentación final para el retiro y la coordinación con el transportista para el traslado de las mercancías a su destino, ¿no?, normalmente a la empresa o al almacén de la empresa del importador. Esto se caracteriza por ser un retiro eficiente, garantizando la disponibilidad oportuna de los productos en el mercado.
Y bueno, con esto vendría a haber explicado el proceso de nacionalización de la importación para el consumo, ¿no? En nuestro país. Y pues daría por finalizado nuestra evaluación continua 2 y nuestra exposición, agradeciendo obviamente al profesor y pues eso sería todo. Muchas gracias.